Este trabajo es una presentación acerca de los tipos de entrevista clínica, de selección y de admisión, y es presentado por los estudiantes Janie Brigitte Delgado Hernández, Sheiner Lorena Guzmán Sánchez, Julie Rocío Fandiño Ruiz y quien les habla Diego Fernando Cárdenas Rendón, estudiantes del programa de Psicología Virtual de la Universidad de Investigación y Desarrollo UDI, sede Bucaramanga, para el curso Técnicas de Entrevista. Con respecto a la entrevista, podemos decir que es una técnica para recopilar información. Dos o más personas interactúan con el fin de establecer una comunicación encaminada a cumplir un propósito específico, es decir, un objetivo. En una entrevista típica intervienen un entrevistador y un entrevistado, siendo el primero el encargado de obtener la información de la otra persona durante este acto comunicativo. El sentido práctico de toda entrevista podemos decir que es el acuerdo mutuo establecido entre el entrevistador y el entrevistado, que es un pacto encaminado a compartir experiencias, saberes, valores y actitudes. Elementos estos que obviamente permiten profundizar en la exploración mutua de la integralidad humana de los participantes. Con relación a la entrevista clínica, la relación establecida entre el psicólogo y el cliente se encamina preferentemente a realizar preguntas para obtener información con la que se puedan tomar decisiones frente a la ayuda que solicita el paciente. Este es un intercambio de información para extraer contenidos no observables inmersos en la interioridad psicológica del sujeto para que sean observados y evaluados bajo ciertas metodologías. Las preguntas empleadas en este tipo de entrevista toman diferentes formas, dependiendo de los objetivos trazados. Este último criterio tiene que ver con los distintos tipos de datos que se esperan recopilar y que son la base para realizar la evaluación que realice el profesional. Por su parte, la entrevista de selección es la prueba central de todo proceso de elección de personal. Es una prueba de conocimiento y de reconocimiento sobre las propias capacidades y actitudes con las que se demuestra la capacidad que se tiene para desempeñar un cargo específico y unas funciones determinadas. Los empleadores obtienen a través de esta entrevista información concerniente a las competencias de un candidato en aspectos de experiencia profesional, antecedentes e idoneidad académica, entre otros criterios. Es una interacción lingüística en la que se promueve un intercambio de datos e informaciones bajo la forma de preguntas, demostraciones y simulaciones, metodologías que categorizan y evalúan el talento de un aspirante para un cargo en una empresa. La entrevista de admisión es un encuentro entre un profesional y un paciente con el ánimo de llegar a un acuerdo sobre el establecimiento de una ruta que mejore la situación que origina la consulta. Aspecto muy importante en esta entrevista es que el cliente pueda señalar sus preocupaciones, inquietudes que allanan el camino para conocer el problema, cómo éste se ha producido, qué procesos terapéuticos son los más apropiados para tratarlo y las capacidades del profesional para abordarlo mediante ciertos procedimientos. Este trabajo presenta entonces un resumen de los tres tipos de entrevistas señalados, aspectos tratados en un video elaborado para la asignatura de técnicas de entrevista a cargo de la docente Mónica Espeleta Maradei del programa de Psicología Virtual de la Universidad de Investigación y Desarrollo UDI, sede Bucaramanga. En particular, se tendrán en cuenta elementos inherentes al seguimiento de los protocolos de la entrevista aprendidos en el curso, logística, actitud del entrevistador y criterios de confidencialidad. Y aquí les presento las referencias que tuvimos en cuenta para realizar nuestro trabajo.
Son documentos o artículos publicados que se obtienen del Google académico. Algunos de ellos tienen que ver obviamente con entrevista de selección de recursos humanos, la entrevista de selección personal, la entrevista de admisión y también con la entrevista clínica. Entonces, sin más, los dejamos con la presentación de nuestro trabajo. Hola, soy Sheiner Lorena Guzmán Sánchez y vengo a hablarles acerca de la entrevista clínica. ¿Qué es la entrevista clínica? Según Sullivan 1959, la entrevista psiquiátrica es principalmente una situación de comunicación verbal en un grupo de dos o más o menos voluntariamente integrado sobre una base progresivamente desarrollada de experto-cliente con el propósito de elucidar pautas características de vivir del sujeto entrevistado, el paciente o el cliente, y qué pautas o normas experimenta como particularmente productoras de dificultades o especialmente valiosas, y en la revelación de las cuales espera obtener algún beneficio. Este es un proceso terapéutico durante el cual un psicoterapeuta alcanza un adecuado conocimiento de las condiciones conductuales, puede ser biopsicosociales y existenciales de un paciente, con miras a obtener un diagnóstico clínico y delinear un tratamiento psicológico. Los objetivos de la entrevista clínica es conocer el funcionamiento de la personalidad de un sujeto, cuáles son sus motivaciones, las frustraciones y la dinámica de personalidad. Esta puede ser diagnóstica, terapéutica y de asesoría. El objetivo básico general de la entrevista clínica es establecer una relación terapéutica con el paciente y obtener su confianza. A partir de esto, una técnica que debe utilizarse como herramienta para alcanzar una serie de objetivos más específicos son los objetivos cognitivos, los cuales están orientados a que el paciente reciba información. También tenemos los objetivos actitudinales, los cuales están orientados a que el paciente se concientice acerca de la necesidad de aplicar un tratamiento y asuma la cronicidad del proceso de toma de la mediación. Además de esto, que valore positivamente las modificaciones de hábitos que ha de incorporar en su vida cotidiana y el alcance y que éste alcance o mantenga un máximo grado posible de autonomía personal en el manejo de la mediación, de la medicación y el desarrolle una actitud flexible y positiva ante los posibles cambios en la evolución de su tratamiento. También tenemos los objetivos conductuales, los cuales están orientados a que el paciente desarrolle habilidades para realizar un adecuado cumplimiento terapéutico y adquiera hábitos de vida que favorezca el control de su tratamiento. Además de esto, que tenga la capacidad de reconocer los signos o indicadores en la evolución de este y también de reconocer los síntomas más frecuentes de los efectos adversos y qué hacer en este caso de que pues vuelvan a aparecer, ¿no? Y desarrolle mecanismos de reacción para vencer las posibles situaciones que dificulten la adaptación al correcto empleo de la medicación, y además de esto desarrolle las habilidades necesarias para el autocuidado. Tipos de entrevista clínica. Está la entrevista libre, el cual los contenidos de la entrevista se van desarrollando a medida que van surgiendo y el entrevistador la facilita mediante preguntas abiertas. También está la semiestructurada, también llamada semidirigida, que es donde se establece un diálogo entre el entrevistador y el entrevistado, permitiendo que pues, se aborde de manera flexible las demandas del paciente. Además de esto, se permite reconocer los intereses y problemas del paciente, obteniendo de forma eficaz toda la información que sea necesaria. También está la estructurada o dirigida, en donde el entrevistador dirige la entrevista de modo rígido y el entrevistado puede no tener oportunidad de expresar todo lo que desee. Es frecuente la utilización de cuestionarios
preelaborados para el desarrollo cuando manejamos la estructurado dirigido. Fases y etapas de la entrevista clínica. La etapa inicial, donde el entrevistador aborda al paciente y establece la relación con él y lo prepara para el principal cometido de la entrevista. En esta etapa es como la etapa de contacto y es para que el paciente se sienta más a gusto y seguro. Mediante un saludo cálido y natural, se le muestra dónde debe sentarse y se le explica cómo va a ser el proceso que se va a llevar a cabo durante la entrevista. En la etapa media, o también conocida como la etapa de desarrollo, se realiza un amplio trabajo y por esta razón se utiliza un tiempo más largo. Se subdividen esta fase aún más para subrayar el cambio de objetivos de la entrevista. Y obviamente, estas divisiones son arbitrarias, pero de valor heurístico. Y ya en la etapa final o de cierre, el entrevistador prepara al paciente para la conclusión y es allí donde se resume todo lo que pasó durante la entrevista. Se aclaran las dudas o se planifican futuras entrevistas y se prepara al paciente para dar por finalizada la sección. Esta cuenta con 5 fases, que es la preparación y detención del problema, el seguimiento de impresiones preliminares, la historia clínica o psiquiátrica, el diagnóstico y retroalimentación y por último el pronóstico y el contrato terapéutico. Cuando desarrollamos una entrevista clínica es importante tener en cuenta ciertas aptitudes. Entre ellas tenemos la aptitud directiva, que es la que hace posible que una organización tenga capacidad para innovar. También tenemos la aptitud persuasiva, en la cual consiste en utilizar deliberadamente la comunicación para cambiar, formar o reforzar aptitudes de la persona, en este caso del entrevistado. Y tenemos por último la aptitud aceptante, la cual implica tener esperanza y confianza de que va a ocurrir un cambio en la persona. Y es importante tener una aptitud de aceptación positiva incondicional y para que se cree un clima en el que la persona, en este caso el entrevistado, no se vaya a sentir juzgada o angustiado por la desaprobación o rechazo o la crítica. Estas aptitudes se aplican y se dosifican según las diversas circunstancias, actitudes, estado de ánimo y problemática que presente el entrevistado. Es importante lograr un equilibrio entre lo que demanda o se necesita, siente y piensa y lo que el entrevistador considera como lo más importante y prioritario. Muchas gracias. Saludo cordial para todos, mi nombre es Julie Fandiño y a continuación haré un aporte sobre la entrevista de selección, teniendo en cuenta aspectos importantes. El concepto como tal tendremos de la entrevista de selección es como el mecanismo para elegir a las personas más adecuadas para un puesto de trabajo, ¿sí? Por ejemplo, según Granados 2009. ¿Qué aspectos importantes debemos tener? Permítame. Bueno, tener en cuenta el entrevistador, averiguar idoneidad, descubrir competencias, predicción y rendimiento entrevistado, ¿no? También demostrar habilidades, capacidades y competencias, mostrar el interés por el puesto y causar una impresión positiva. Es importante. Para la fase previa, el perfil del puesto, como datos, misión, funciones, tareas a desarrollar, posición al organigrama como tal, responsabilidades y si es puesto directo, conocer la persona del cargo, estilo de liderazgo, trabajo en equipo, actitudes y actitudes recomendadas, factores de inteligencia destacables, ya que para un cargo pues se debe tener en cuenta el perfil y las habilidades del entrevistado.
recogida de información. Tenemos que tener en cuenta pues un currículum, pruebas de inteligencia, personalidad, situacionales, también de pronto psicométricas, lo que se necesite pues para abordar así una mejor, perfilarlo y saber de pronto si está pues en las condiciones adecuadas para adquirir el cargo por el cual va a desempeñar, ¿no? Las modalidades de entrevista podemos encontrar lo que son según el número de entrevistadores y de entrevistados, ¿sí? Según el rol del entrevistador, y podemos encontrar según el número de entrevistadores y entrevistados, el entrevistador individual. Hay una entrevista individual en donde un entrevistador y un entrevistado pues estándar a formalizar con esquema de preguntas preestablecidas, informal, ¿sí? Sin esquema previo, de choque o atención, perdón, la actuación del entrevistado en situaciones de tensión. Entonces, es también importante saber con qué habilidades cuenta la persona y también el momento de la frustración, de qué manera maneja pues la ansiedad y este tipo de cosas también. Entrevista colectiva. En ella, en la entrevista de tribunal por varios expertos, su fin es obtener opinión de diversos entrevistadores en distintas áreas, para saber de pronto la persona cómo se desempeña, cómo se siente, cómo está en sus habilidades como tal, y también qué tipo de liderazgo tiene. Entrevista de grupo, un entrevistador entrevista a varios candidatos a la vez, se propone una tarea sobre la que se debe discutir y detección de factores de interrelación entre los candidatos al cargo. Para saber de pronto pues, este tipo de habilidades importantes que se debe obtener para un cargo. Según el rol del entrevistador, la entrevista directa, el entrevistador dirige la conversación mediante muchas preguntas, pero el entrevistado debe limitarse a lo preguntado. La entrevista no directa se formulan pocas preguntas y muy generales. El entrevistado debe mostrar capacidad para organizar como tal y enlazar y relacionar los temas, para saber de pronto cómo se encuentra en esa área pues, de habilidades, según Granados 2009. Variantes, según el rol del entrevistador, mixta, combina técnicas de entrevista directas y no directas, rol de playing y representaciones, como la parte de representaciones de papeles, ¿no? Preparación de la entrevista como tal. El entrevistado, información de la empresa, currículum, con documentos y referencias, entrevistador, lo que es el análisis, el currículum, el candidato, la construcción del guión para obtener la información y proporcionar un entorno agradable. Fases del desarrollo de la entrevista según Granados 2009, pues tiene como, por decirlo así, un protocolo de entrada a salida, según en la entrevista. Como lo veremos a continuación, lo que es el saludo, estrechar la mano, que se encuentre en un ambiente armonioso, cálido, que tenga, pues, que se vea como empatía. La charla introductoria es importante comentarle como tal los temas generales para disminuir la ansiedad del candidato y pues que de cierta manera ya se sienta como más ya en contacto con lo que va a presentarse, con lo que va a trabajar, si es así. Conversación sobre el puesto de trabajo, preguntas abiertas, comportamiento en el trabajo, motivo de la solicitud con preguntas relacionadas con los datos personales, motivos para presentarse a la convocatoria, formación, experiencia, funciones y tareas, motivación y objetivos personales, adecuación al perfil del puesto. También hay que pues,
dejar un espacio para despejar las dudas, escucharlo, de pronto saber sobre la empresa, sobre el cargo, las condiciones del empleo y las políticas del personal. En la despedida, es importante en la entrevista de selección brindarle una información sobre los siguientes pasos al seguir sobre el proceso y también así darle la publicación de sus resultados para que de pronto pueda revisar en qué aspectos puede mejorar o que de pronto le haga falta. Eso sería todo. Agradezco muchísimo por su tiempo. Espero les haya sido totalmente de su agrado y nos veremos en una próxima ocasión. Hasta pronto. Cordial saludo, mi nombre es Jenny Urgit Delgado Hernández. El día de hoy les hablaré sobre la entrevista de admisión. Es un constructo muy utilizado en las instituciones de salud, remite al primer contacto entre una institución y quien consulta. Son conversaciones semiestructuradas que constituyen una actividad lingüística que manifiesta una forma convencional de ejecutar un acto social determinado esencialmente por el propósito extralingüístico que mueve a los interlocutores pros y pas a concretar la interacción lingüística y su realización cara a cara, los roles establecidos de los interlocutores, pros como los poseedores de conocimiento y soluciones y pas como los poseedores del problema. Según Rubinstein, en el año 2017, es la entrevista que se realiza a todo paciente que ingresa al servicio por primera vez, la que se utiliza para registrar datos de filiación, motivo de consulta y elaborar un diagnóstico presuntivo a fin de establecer si corresponde, primero, su ingreso al servicio y posterior derivación al tratamiento adecuado. Segundo, su derivación a otros servicios hospitalarios. Y tercero, no requiere de tratamiento alguno. Por lo general, se implementa con al menos un familiar del consultante, previa derivación médica. Una vez acordado día y horario, se solicita que participen varios miembros del grupo familiar. Se requiere de buena escucha, que no solo tenga como objetivo la recuperación de información importante, sino también generar un espacio de contención de acuerdo a la situación. Se indaga en el grupo social conviviente todos aquellos elementos que nos puedan dar un primer acercamiento a la realidad del consultante y su grupo familiar. Se establecen los objetivos y la metodología a usar. Además, se insta a que en todo momento se planteen las dudas, inquietudes, emociones y vivencias con el fin de construir estrategias para la resolución de las mismas. Existen diversos estudios sobre las entrevistas de admisión. Boyne, en el año 2017, en la investigación Interacción institucional y socialización profesional, representaciones sobre el tratamiento psiquiátrico en entrevistas de admisión en salud mental. Bueno, este primer estudio revela el impacto de la socialización profesional en la interacción entre los psicólogos y los pacientes en los consultorios externos de salud mental de un hospital público de la ciudad de Buenos Aires, Argentina, combinando análisis de discurso y análisis de conversación. Desde una perspectiva crítica, analiza las entrevistas de admisión realizadas por los profesionales de planta efectivos en su función y por los profesionales bajo otros modos de contratación de características precarias y con menor experiencia clínica. El investigador concluye que la diferencia de las condiciones laborales de los profesionales impacta en el ingreso de los pacientes al sistema de salud, en la apropiación de diferentes representaciones sobre el tratamiento y la relación del paciente con la medicación, así como sobre la salud mental y el tratamiento psiquiátrico en general. Otro estudio es el de Méndez y otros en el año 2010 en el trabajo Descripción de observables clínicos y cambios en el proceso de admisión y de su impacto en el inicio del tratamiento psicoterapéutico. En este estudio analizan 30 protocolos de entrevistas de admisión, buscando determinar indicadores que resulten de utilidad para comprender la continuidad o abandono posterior del tratamiento, así como los cambios clínicos ocurridos tras la admisión, estableciendo una correlación entre la admisión y las modificaciones observadas en el consultante luego de 3 meses de tratamiento. Específicamente,
respecto de la conciencia de la enfermedad, la alianza de trabajo y la resignificación de la demanda del tratamiento. Por último, tenemos este otro estudio de Feinstein, Clark, Reil y Howell en el año 2017 en su artículo sobre las tensiones entre políticas y la práctica, un análisis cualitativo de las dimensiones relativas a la admisión obligatoria al hospital psiquiátrico. En este estudio se realizó durante 12 meses con médicos y trabajadores sociales del este de Inglaterra respecto de la admisión y la decisión de interacción de los pacientes con trastornos psiquiátricos graves. Para este trabajo se utilizaron como instrumentos de recolección de datos la observación directa, las entrevistas, la metodología interpretativa de narrativa biográfica, y los resultados de este trabajo en específico muestran que el uso de la admisión hospitalaria obligatoria para la evaluación y el tratamiento psiquiátrico es una práctica común en muchos países. Estos tres trabajos o estos antecedentes muestran cómo las entrevistas de admisión en los distintos ámbitos de la salud mental se ven influenciadas por diversidad de consideraciones, características de los profesionales, de la implementación teórica práctica, del contexto jurídico legal, entre otras varias. Coincidentemente, por lo expuesto en las teorizaciones sobre esta herramienta de la psicología. Por otra parte, tenemos la entrevista de admisión con niños. Estas entrevistas presentan particularidades que difieren de las admisiones en adultos. Debemos escuchar a los padres y al niño o al adolescente. Entre ambas escuchas, intentamos ubicar cuál es el lugar de este niño en la estructura familiar y qué articulación tiene lo dicho por el niño en relación con esta estructura. En las entrevistas de admisión de niños, escuchamos a quien trae al niño y al niño. El adulto que trae al niño generalmente no sabe por dónde empezar. Hay presentaciones compactas con un sentido casi aplastante de tan compacto. Hay otras caóticas de frases sueltas donde cuesta captar quién dice lo dicho. En estas entrevistas, el analista de admisión recorta, pregunta, arma una pequeña historia de presentación y un motivo de consulta, posibles de transmitir a quien vaya a tomar el análisis bajo su dirección. Esta lectura tiende a que se quiebre un discurso coagulado o armar un pequeño efecto del sentido, por ejemplo, en forma de duda o pregunta en un discurso caótico, que lo deje al que consulta con ganas de hablar con alguien o al que le supone un saber sobre su padecimiento. Entonces, la entrevista de admisión con niños es muy diferente a la entrevista con admisión en adultos. Muchas gracias.